Calculemos una base del subespacio S de R3 que aparece en pantalla. Como ves, S viene dado por un sistema generador. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener un sistema equivalente a ese sistema generador y por lo tanto también será un sistema generador de S, y a partir de este pues tendremos inmediatamente una base. Entonces, para obtener un sistema equivalente, pues lo que vamos a hacer, pues como siempre, es pues esos vectores que generan a S los ponemos como vectores fila de una matriz. Entonces tenemos que la matriz esta, pues el primer vector sería -1, -2, 1, ese sería el primer vector fila, el primer vector de ese sistema generador, y ahora la segunda fila pues tendremos el segundo vector, 3, 1, -1, y para la tercera fila el tercer vector, -2, 1 y 0. Y entonces vamos a hacer 0 con las filas de esta matriz. Ya sabes que así vamos a ir obteniendo sistemas equivalentes, o sea, también obtendremos sistemas generadores de S. Entonces, en primer lugar, ¿qué número hay que multiplicar al -1? Tal que al sumarlo con 3 nos dé 0, claramente 3. Hacemos 3 por la primera fila más la segunda fila. ¿Y qué número hay que multiplicar al -1? Tal que al sumarlo con -2 nos dé 0, pues claramente -2. Hacemos -2 por la primera fila más la tercera fila. La primera fila es la que hace 0, entonces la copiamos, -1, -2, 1, y ahora hacemos 3 por la primera fila más la segunda fila y sustituimos esa segunda fila antigua por lo que obtenga ahora. 3 por -1 menos 3 más 3, 0, 3 por -2 menos 6 más 1 menos 5 y 3 por 1, 3 menos 1, 2. Y ahora hacemos -2 por la primera fila más la tercera fila y eso lo ponemos en la nueva tercera fila. -2 por -1, 2 menos 2, 0, -2 por -2, 4 más 1, 5 y -2 por 1 menos 2 más 0 menos 2. Entonces ya observamos que la segunda fila y la tercera fila, pues una es opuesta de la otra, son proporcionales y por lo tanto ya podremos ignorar una de ellas. Pero bueno, si quieres, pues otra opción que tenemos es pues hacer ceros con el -5 en el 5, entonces pues lo que hacemos es sumar la segunda y la tercera fila. Multiplicamos 1 por la segunda fila más la tercera fila. Entonces la primera fila no interviene, la copiamos, -1, -2, 1, la segunda fila es la que hace 0, la copiamos, 0, -5, 2 y en lugar de la tercera fila, pues ponemos la segunda fila más la tercera fila. 0 más 0, 0, -5 más 5, 0 y 2 menos 2, 0. Entonces ya sabes que el vector 0 no genera nada, entonces aquí se puede ignorar, que no eliminar, porque estamos trabajando con matrices 3×3, entonces podemos ignorar esa fila y bueno, pues tenemos que lo que generan estos dos primeros vectores de esa última matriz pues es lo mismo que lo que generan pues esos tres vectores del inicio que generaban S, luego S también viene generado por estos dos vectores. Tenemos que S también es el subespacio generado por el -1, -2, 1, 0, -5, 2. Y eso es muy interesante, porque hemos pasado de un sistema generador de 3 vectores a un sistema generador de 2 vectores. Hemos expresado de forma más simple el subespacio S. Y todavía más interesante, observa que como han quedado esos vectores en la matriz, pues tenemos aquí que estos elementos son distintos de 0 y debajo pues tenemos 0, estamos ignorando la última fila. Y por lo tanto, pues tenemos que esos dos vectores, pues se tiene que son linealmente independientes. O sea, tenemos que estos, si quieres lo ponemos aquí, son linealmente independientes por eso que acabo de argumentar en la matriz, o bien porque claramente esos vectores no son proporcionales, ¿vale? O sea, porque tienes ahí en la matriz pues una parte escalonada, la correspondiente a esos dos vectores, o bien directamente porque no son proporcionales. Entonces tenemos vectores linealmente independientes que generan S, pues automáticamente eso es una base de S. Obtenemos que el conjunto formado por los vectores -1, -2, 1 y 0, -5, 2 es base de S. Y ahora una cosita que quiero comentar, errores comunes, pues que te escriben así, que esto es la base de S, perdona, eso no es la base de S, eso es S. La base de S es el conjunto formado por esos dos vectores. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas que
muchos estudiantes consideran que son fallos menores, pero claro, describir ahí los angulitos, entonces lo que estás diciendo que es una base de S es un conjunto infinito de vectores a escribir con llaves, con lo que ahí estás poniendo solamente 2 vectores, pues te va un error de infinitos vectores. Es un error grave y sobre todo es un error porque de ahí se ve que el estudiante que comete ese error pues no está entendiendo bien los conceptos y no entiende pues que es un conjunto, que es el subespacio generado por un conjunto de vectores, etcétera, etcétera. Así que mucho cuidado.